Es tiempo de conocer más a Dios y de su gracia para caminar bajo su dirección y compartir con otros lo que Dios ha hecho. Es un privilegio ser parte de su propósito, porque fuimos escogidos por Él para ser parte de la familia de Dios. Recuerda que Jesús es el motivo por el cual estamos aquí. Prepara tu corazón para escuchar su voz y para recibir su bendición. Bienvenidos a Cima Iglesia. Hay un símbolo muy importante y muy repetitivo en la palabra de Dios, que muchos de nosotros pasamos por alto. En mi caso personal, durante muchos años lo pasé por alto, no me di cuenta como de lo importante que era, hasta hace como un par de años que le encontré relevancia, y ese símbolo es la montaña. No sé si ustedes se han fijado de lo importante y de lo relevante que es la montaña en la Biblia. Y este mes que iniciamos este nuevo año, estamos hablando mucho y el tema del mes va dirigido hacia la cima, ¿no? Recordemos que somos iglesia. Esa iglesia, esa iglesia, la iglesia cima, ¿verdad? Somos iglesia cima porque tiene que ver con la montaña, y por eso venimos hablando de la montaña, porque tiene que ver con la visión de la iglesia, con el objetivo de la iglesia. En muchas escenas de la Biblia, la montaña juega un papel muy importante, hasta el punto que encontramos a los personajes más importantes de la Biblia subiendo a la montaña, buscando llegar a la cima para encontrar a Dios. Porque en la cima de la montaña se conecta el cielo con la tierra. En la cima hay un espacio donde parece que las fronteras entre el cielo y la tierra se anulan, se cancelan, y nos hacemos uno solo con el cielo. Y podemos entonces ver en la palabra de Dios que cuando Dios quiere hablarle a un hombre, lo hacía salir de su comodidad y lo hacía subir a la montaña. Voy a repetirlo para que le quede aquí al que de pronto está distraído. Cuando Dios quería hablarle a un hombre, lo hacía salir, escuche esto, de su comodidad y lo hacía subir la montaña. Y hay muchos ejemplos en la Biblia que quiero darles para que no digan que no, es que se está hablando ahí de la montaña, pero eso es puro cuento, se lo inventó, está echando chisme. Hay muchos ejemplos sobre la montaña. Noé subió al monte Ararat, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Qué se acuerdan? Los corché. Sí. ¿Cuál? Eso está en Génesis, en el capítulo 8, versículo 4. ¿Qué hizo Noé? El arca, eso. Entonces llueve todo el asunto, ¿cierto? Y cuando deja de llover, dice que el arca quedó sobre una montaña, sobre el monte Ararat. Abraham subió al monte Moriah. ¿Quién se acuerda de eso? Sí. ¿Cuál? Ahorita hablamos de Abraham. Moisés subió al monte Sinaí. ¿A qué subió Moisés? ¿A qué? Rastastas, ¿no? ¿Qué? A las tablas, ¿cierto? ¿De qué? De la ley, por los 10 mandamientos. Pero no fue solo esa ocasión. Decía que Moisés hablaba cara a cara con Dios. O sea, él subía y bajaba, se la pasaba para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo de la montaña, todo el tiempo. Moisés fue uno de esos que no fue una vez, 2 veces, sino que siempre iba a la montaña a buscar a Dios, ¿no? Y decía que se posaba como una nube sobre la cima de la montaña, y Moisés subía, duraba días enteros y volvía y bajaba. Cuando fue el tema de las leyes, ¿cuántos días duró Moisés allá montado? Está claro, ya ir 40 días, 40 noches allá montado hablando con Dios. ¿En dónde? En la cima de la montaña. Perdónenme que estoy así como malito. Josué subió al monte Ebal, eso está en Josué 8:30. Y Jesús subió al monte de los olivos, ¿sí o no? Y de hecho, ¿dónde fue crucificado Jesús?
En un monte, ¿sí o no? En una montaña, en la cima de la montaña. Y Jesús todo el tiempo iba a orar a la montaña. De hecho, uno de los pasajes que más me gusta de Jesús viene a raíz de la montaña. Cuando Jesús les dice a sus discípulos que se ven al otro lado del lago, dice que Él se fue a orar a la montaña. Y luego en la noche estaba la tormenta y viene Jesús y dicen, ¡ay, es un fantasma! Y era Jesús, ¿no? Y ahí es donde le pide a Pedro que venga y camine. Pero bueno, lo importante en este punto, o lo que quería resaltar, era que antes de eso Jesús fue a la cima de la montaña a orar. Y los expertos dicen que inclusive el huerto del Edén estaba en una montaña. Dicen los duros, los teólogos, los expertos, los maestros, los Highlander. Y se basan en Ezequiel 28, 13, 14. Porque ahí habla de que cuando está hablando acerca del lucero de la mañana, no sé qué, entonces dice, te puse sobre el huerto, caminaste sobre el huerto del Edén, sobre la cima del monte santo, dice en ese versículo, en Ezequiel. Por eso hablan de que la montaña, además también porque cuando leemos Génesis, dice que de allí salían varios ríos, ¿cierto? Y pues normalmente el nacimiento de los ríos, ¿dónde está? En la montaña, ¿verdad? Pero bueno, al hombre, al ser humano, ¿quiénes son seres humanos acá? Por si acaso, y de pronto ya, no, para mí no es esa palabra, no, eso es para el vecino, ese sí es ser humano, yo soy más como animal. Bueno, entonces para el animal no, para el ser humano sí. Al hombre Dios lo llama a subir a la montaña, porque el hombre, escuche esto, el hombre fue creado para cargar visión, para liderar, para interceder, para edificar desde la cima. Se lo repito, el hombre fue creado para cargar visión, para liderar, para interceder, para edificar. ¿Desde dónde? Desde la cima de la montaña. Y eso fue lo que pasó con Adán y Eva. ¿Dónde los puso Él a gobernar? En la cima, ¿cierto? Y todos los ejemplos que ya dimos. Dios hace algo muy especial en la cima, y lo hizo con todos los ejemplos que tenemos aquí. Es más, me salté Elías, me faltó Elías. ¿No hablé de Elías? Ah, sí, Elías subió al monte Oreb, me lo salté. Dos montes diferentes, al monte Carmelo y al monte Oreb. Al monte Carmelo a pedir que volviera la lluvia, y al monte Oreb ¿a qué? ¿Se acuerdan? A deprimirse. Sí. Elías subió al monte Oreb a llorar, a deprimirse, a decir, Dios, ¿por qué estoy solo? No hay nadie más conmigo. Y lloraba, y ahí se le apareció Dios. Pero bueno, esa es otra historia. Dios entrega la visión en la cima. Dios entrega, escucha esto, Dios entrega la visión en la cima. ¿A dónde le entregó a Moisés las tablas? En la cima, ¿cierto? ¿Dónde iba Jesús para recibir dirección? A la cima. Siempre todos subían a la montaña porque Dios entrega la visión en la cima. Y quiero que veamos uno de estos casos más detalladamente. Uno. Y les dije cuando estaba leyendo los casos que íbamos a hablar más adelante de Abraham. A mí me encanta la historia de Abraham. Si quieres, para que la vayas buscando ahí, Santi, eso está en Génesis 22, del 1 en adelante, todo el capítulo de Génesis 22. Me encanta la historia de Abraham, esta parte de la historia de Abraham, porque tiene muchísimas cosas que aprender. Abraham, esta es la historia y se las voy a contar rápido, pero está en Génesis 22 por si la quieren leer. Básicamente, Abraham tiene ya más o menos unos 115 años, más o menos. Y ahorita les digo por qué. Ya tiene su hijo, el de la promesa, porque recuerden que él había tenido otro hijo, pero no era el de la promesa, no era el que Dios le había prometido. Era otro, donde Abraham había intentado solucionarle la promesa a Dios. ¿Se acuerdan? Pero ahora él tiene su hijo. ¿El hijo de Abraham era? Isaac, exacto. Ya tiene Isaac, y un día dice la palabra de Dios ahí en Génesis 1, en Génesis 22, en el versículo 1, si no estoy mal, versículo 1, versículo 2, dice que Dios quería ver la obediencia de Abraham. Y entonces le dice, quiero que me des a tu hijo, que lo sacrifiques.
Y aquí quiero hacer un paréntesis porque Dios nunca fue un Dios ni ha sido un Dios de pedir sacrificios humanos, jamás. Y lo digo porque a veces la gente dice, uy, ay, ese Dios pidiendo, no, jamás. Él lo hizo y lo dice en el primer versículo, ¿no? ¿En el 2? No, en el primero. Que quería probar ¿qué? Su obediencia. Entonces no era que Dios quería de verdad que matara al niño, no. Simplemente era para ver qué hacía Abraham. ¿Por qué? Porque era el sueño de su vida. Porque era la promesa que Dios le había dado. No sé aquí cuál sea el sueño de la vida de cada uno. No sé, un super trabajo, un super sueldo, una super casa, un super carro, un super hombre, no sé cuál sea el sueño de cada uno. Pero hay algo que cada uno tiene en su corazón y dice, uy, Dios mío, si tú me das eso, ya, yo no te pido nada más, solo eso. Con eso yo soy feliz. Y eso era Isaac para Abraham. No solo porque él siempre lo quiso y lo deseó, sino porque Dios le había prometido que se lo iba a dar y que iba a tener descendencia por medio de Isaac. Entonces, imagínese la cantidad de cosas que empiezan a pasar en la cabeza de Abraham, porque dice, bueno, y si supuestamente tú me ibas a dar descendencia por medio de Isaac, pero ahora me pides que lo mate, entonces ya no hay descendencia, ya se acabó la promesa, entonces ya era cuento. Sin embargo, dice que al otro día Abraham se levanta de mañana y alista el burro, alista la leña, alista todo, el hijo y unos siervos, y se va. Y se va en camino al monte. Se va de camino a la montaña y dice que duró 3 días de camino. No fue que el monte quedaba aquí como nos queda aquí el mirador de Suba. No. Que uno va aquí media horita ya llegó. No, eran 3 días de camino para llegar al monte Moria. Imagínese todo lo que pasa en 3 días de camino. Los pensamientos, las contradicciones. No sé si Abraham en ese momento habrá dicho, Dios, venga, en serio, confirme, no sé. Pero la Biblia no habla de que hayan vuelto a conversar, ni que haya vuelto a aparecer Dios hasta allá cuando está en la cima. Va solo Abraham con sus siervos, con su hijo, 3 días de camino, hambre, sed, cansancio, dormir mal, etc. Pero cuando llegan a la base, a la falda de la montaña, pasa algo más. Abraham dice, sigo solo. Bueno, solo y con Isaac. Es decir, le dice a sus siervos que se queden ahí. Fíjese que hasta ese momento Abraham venía acompañado, pero el ascenso a la cima de la montaña es solito. El ascenso a la cima de la montaña es solito, como el burrito, porque estoy solito. Sube solito Abraham con su hijo. Y yo intento imaginarme cómo fue esa subida, porque recuerden que les decía que más o menos Abraham tenía como 115 años. ¿Por qué hacen ese cálculo? Porque Abraham tuvo a Isaac a los 100 años. Y la única forma de que un chino pueda subir una montaña con la leña al hombro, porque ahí dice que él le puso la leña encima a Isaac para que la cargara, es que por lo menos tuviera unos 13, 15 años, de ahí para adelante. Por eso calculan que entonces Isaac tenía como 115 añitos. Podría tener más, no sé, pero vamos a decir que 115. Imagínese un viejito de 115 subiendo una montaña. Solo ahí, solo con ese punto. Ahora agréguele que iba subiendo para matar a su hijo. Y agréguele que llevaba 3 días de camino a pata. Imagínese la subida a la cima de la montaña. Aquí quiero contarles una pequeña historia para medio yo entender y medio darles a entender un poquito, representar un poquito lo que pudo haber sentido, o bueno, yo por lo menos entender y decir, uy, la mayoría aquí saben, o varios saben que yo tengo una banda que se llama Backup y sacamos un álbum el año pasado y el álbum se llama Calma y tiene mucho que ver con la montaña. Y el primer día que íbamos a ir a grabar el video de esa canción, fuimos a grabar a la salida, como saliendo por Soacha, y era un terreno bien bonito, bien
bien bonito. Y había una montaña, grabamos las escenas, no sé qué, y ya cuando estábamos terminando, dice el director del video, Cheito, dice, hagamos unas tomas encima de la montaña. Yo soy como todoterreno, yo hágale, pero había dos en la banda que no eran tan todoterreno, o que no son tan todoterreno, el baterista y el guitarrista principal. Y empiezan ellos dos, sobre todo el baterista, no, pero vea cómo yo me vine, claro, se habían vestido para el video, ¿no? No, pero yo me vine todo esto y se me dañan los zapatos, me dañan la ropa, me hubieran dicho que tocaba ponernos a subir por una montaña, pues yo no me pongo a subir, yo no me pongo a venirme así. Tocaba subir la batería, tocaba subir la guitarra, tocaba subir todos los instrumentos. No, subamos. Efectivamente agarramos instrumentos al hombro, batería, el bombo y arranqué a subir la montaña. Y por lo menos para mí, para todos nosotros fue duro. Y todo el camino, el guitarrista principal se fue quejándose. Ah, pero ya, yo les dije que hiciéramos algo sencillo, pero ustedes se ponen a complicarse, pero que no sé qué, que subamos la montaña. ¿Para qué? Pero yo le dije, Cheito, que no, que ahí ya estaban esas tomas, ¿para qué tanta vaina? Y quejense. Y eso que él subió la guitarra de él nomás. Y quéjese. Y subimos. Cansados, literal, llegamos allá cansados, ya sudados, era yo creo que como mediodía, 11 de la mañana, pero apenas subimos, o sea, apenas nos paramos en la cima de la montaña, dice el guitarrista, sí valió la pena subir, de verdad, fue así, sí valió la pena, porque desde arriba todo se veía súper bonito, se veía, y había una brisa encima de la montaña súper chévere que nos refrescó, así como, qué rico, qué descanso. Y las tomas más chéveres fueron encima de la montaña. Esa montaña. Que de hecho luego yo, cuando sale el video, me siento un poquito triste, porque para nosotros fue una hazaña subir a esa montaña, y había montañas más altas atrás. Entonces cuando yo vi el video, yo dije, no, pero eso se ve chiquitico. Nosotros todo lo que subimos, y parece que estuviéramos ahí abajo, porque había montañas más grandes. Yo pensé que cuando subiéramos íbamos a estar encima de todas las montañas. Y no, había un poco de montañas más atrás. Entonces yo, no, pero bueno, yo pensaba, si nosotros sentíamos ese cansancio, esa frustración, ese estrés, ese malestar por subir esa montañita con un par de instrumentos, ahora imagínese usted a Abraham subiendo la montaña pensando en sacrificar a su hijo después de todo ese camino y siendo un cuchito de 115 años. Imagínese usted, Abraham. Y ahora pienso en nosotros, como personas, como individuos, y aquí empiezo a tocarle las fibras a cada uno. Mire todo lo que hacía Abraham para encontrar la presencia de Dios, para ser obediente hacia Dios. Pero ¿cuántos de nosotros somos como el guitarrista? No, pero yo qué voy a ir a orar a la iglesia. No, pues yo que voy a ir el domingo, si es que el domingo es para dormir, ¿cierto? No, pero es que levantarse una hora y a leer la Biblia, eso es para los lambeladrillos que están allá dándole ahí todo el día. Eso lea esa Biblia, eso es para volverse loco. Y Dios nos pide algo en obediencia, ¿no? Nos pide, búscame, encuéntrame, adórame. Y nosotros solo tenemos que pararnos de la cama y orar. No es más, es así de fácil encontrar a Dios. Usted pararse de la cama y decir, Señor, vengo a buscar de ti, pero nos cuesta. Ya parecemos bateristas y guitarristas, ¿sí o no? Nos cuesta, no, pero ¿para qué? ¿Para qué ponerme en eso? Ese pastor sí molesta que se conecte al grupo. Qué pereza, si a esa hora en la novela. Nos parecemos al baterista y al guitarrista. Pero Dios pide de nosotros obediencia. El texto grita obediencia, obediencia, y se pone más fuerte aún, porque si usted lee el capítulo 20 se da cuenta que Isaac también fue obediente. ¿Por qué? Porque en ningún momento, pueda que pase, pero en ningún momento dice que Isaac dijo, no, pero qué pereza irnos por allá a caminar, Cucho, es que usted sí es bien cansón, no sé qué, ¿por qué no va usted solo? No, él dice que él fue. Y no solo fue, sino si usted mira al final del capítulo, dice que Abraham ató a Isaac. Yo le pregunto a usted,
Santi, levanta la mano ahí. Miren a Santiago, se los presento. Imagínese usted a un cuchito de 115 años amarrando un chino de esos. ¿Fácil? ¿Sí o no? Okay. Ya, facilito lo bota para allá, lejos. Pero dice que él había preparado a Isaac. O sea, el chino se dejó. ¿Por qué? Porque Isaac todo el camino vino preguntándole: papá, ¿y el cordero? ¿Y la carne para el asado dónde está? La morcilla y la vaina para hacer el asadito. Y Abraham le decía: todo bien, tranquilo que Dios se va a proveer. Tranquilo que Dios se va a proveer. Y ya cuando están subiendo, Isaac vuelve y le dice: venga, ¿y qué? ¿Y las libras de chunchulla? ¿Dónde está? ¿Y qué le dice Abraham? No, es que usted es la chunchulla. Usted es el que vamos a asar ahí, mijo. ¿Eso qué grita de Isaac? Obediencia. Yo soy listo, papi, hágale. Amárreme y mónteme ahí. Es más, yo pienso en la montada, para montar a un chino a un altar. Me imagino que él mismo se sentó, se ubicó y amárreme. Mire todo lo que hizo Abraham, mire todo lo que hizo Isaac. Y eso añádale el levantar el altar, piedra por piedra. No me imagino que fueran piedritas así, no debieron ser las piedras para armar un altar. Y luego preparar la leña, y luego montar al hijo, todo eso. Y nosotros seguimos hoy en día: ay, pero qué pereza, pastor, usted molesta con ese devocional todos los días. ¿Cuánto dura el devocional? ¿3 minutos? ¿5 minutos? Qué pereza ese pastor con ese devocional. Uf. Y es duro, porque todos nosotros queremos, y es así, todos queremos una visión, queremos la bendición, ¿cierto? Queremos que Dios nos dé eso que tanto soñamos, pero no somos capaces de levantarnos 5 minutos a orar, no somos capaces de sacar la Biblia, desempolvarla, ni siquiera desempolvarla. Usted sabe que aquí ya está la Biblia. Uno le dice a ChatGPT: ¿qué dice la Biblia para hoy? Y ChatGPT le responde. Y ni eso hacemos. No queremos ser obedientes, no queremos adorar, no queremos ir al monte, no queremos subir la montaña, no queremos llegar a la cima, queremos que todo nos lo dé Dios así. Y es más, le echamos la culpa al pastor, le echamos la culpa al de la alabanza, al líder, que porque es que yo no siento a Dios porque es que Él nunca me llama. Pregunta: ¿cómo subió Abraham la montaña? Solo. No tenía ya el pastor, el líder, el diácono, el apóstol que estaba: venga, Abrancito, venga, vamos a subir la montaña, vamos a orar, Abrancito. No, solo. ¿Cómo nos duele darle a Dios? ¿Qué le dio a Abraham? ¿O qué le iba a dar? Sí, se lo dio: su hijo, su promesa, su todo. Y nosotros nos duele hasta sacar 2 moneditas para: uy, no, ese pastor ya se está llenando de plata. Ese pastor se le nota, ese saquito, por lo menos unos 500,000 pesos ese pastor. Nos duele darle a Dios. Pero eso sí, luego sí estamos fácil, ¿no? ¿Y por qué Dios no hace? ¿Y por qué Dios no me da? ¿Y por qué no me bendice? ¿Y por qué a mí? Porque al pastor sí, porque al de la alabanza sí, a mí no. Es que ¿qué tienen de diferente? Permítame que le diga esto con mucha humildad. Sé que no va a sonar humilde, pero nosotros hemos decidido subir la montaña. Qué pena que lo diga así, pero es así. Hay que subir la montaña, hay que sacrificar, hay que orar, hay que leer la Biblia, hay que estudiar, hay que venir a adorar a Dios. Qué pena, hay que llegar temprano, porque no es para nosotros, no es para el que está cantando, no es para el pastor, es para Él. Es un sacrificio de adoración. Y digo sacrificio porque a nosotros nos cuesta, pero si usted le pone eso a Abraham, pan comido, papi, solo hay que hacer eso. Con las manos aquí lo hago. Pero a nosotros nos cuesta. No, yo que voy a ir por allá. Es que ustedes sí molestan que toca ir a la iglesia. Queremos la visión, pero la visión, ¿recuerdan lo que dijimos? La visión, ¿dónde se encuentra? En la cima.
Hay que subir la montaña, gente. Yo quiero que Dios me solucione mi problema, que me solucione mi situación. ¿Estás buscando a Dios? ¿Estás subiendo la cima? ¿Estás entregándole lo que más quieres y lo que más te llega al corazón, te lo estás entregando a Él? ¿Estás haciendo ese sacrificio de orar, de leer su palabra, de levantar las manos, de cantarle, de entregarte a Él? Cuando me dan oportunidad siempre lo digo y me lo disfruto diciéndole. Yo sé que más de uno cuando me ve ahí dice: este sí está loco, exagerado, fanático, ahí brincando con esa cancioncita que ni divertida es. Pero vuelvo y lo repito, yo lo hago porque es para Él. Porque es para Él, y si yo le entrego algo a Dios es todo. Mi cuerpo, mi mente, mis bailoteos, mis risas, mi todo. Hasta mis gallos se los entrego a Él. Porque así es que se debe adorar a Dios. Y si no se adora a Dios así, entonces ¿cómo? ¿A medias? Eso no es adoración. Y si no se ama a Dios así, entonces ¿cómo? Eso no es amor. El amor no es decir: sí, yo te amo, pero no, en toda la semana no me acuerdo de ti. Solo me acuerdo cuando ya no tengo platica, cuando está el problema, y entonces vengo a la iglesia y: Señor, acuérdate que tú sabes que yo te amo. Solo ahí el texto grita obediencia. El monte Moriah, que fue donde Abraham llevó a Isaac para sacrificarlo, también fue el mismo lugar, dato curioso, es un dato curioso, fue el mismo lugar donde David construyó el altar para Dios, y también donde luego posteriormente se hizo el templo de Salomón. Solo un dato curioso, vea lo que hizo Dios con esa subidita al monte. Ahí mismo estuvo el rey David, el mejor de los reyes de Israel, y ahí mismo se construyó el templo. Y por el sacrificio de Abraham, bueno, por el llevar a Isaac a sacrificarlo, hoy todos nosotros hemos sido beneficiados. ¿Sabía que cuando viene en la historia que les venía contando, pone Abraham a Isaac, y ya cuando lo va a sacrificar, ¿qué pasa? Dios le habla desde el cielo, ¿no? Y le dice: no, espere, no lo mate, no era para eso. Y ahí es donde aparece el carnero, pero por tu obediencia. Y ahí es donde le da la bendición a Abraham. ¿Qué bendición? Tus descendientes serán como las estrellas del cielo y la arena del mar, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Si Abraham no hubiera sido obediente y no hubiera llevado a Isaac allá, usted y yo hoy no estaríamos acá. Todos estaríamos perdidos, porque ¿saben cuál fue la bendición? La descendencia de Abraham, viene ese linaje, y todo ese linaje llega ¿a quién? ¿No? A Jesús. Gracias a Abraham, Jesús vino a la tierra y murió por nosotros para ser salvos. Y si Abraham se hubiera negado, ninguno de nosotros seríamos salvos. Ninguno de nosotros tendríamos la oportunidad de acercarnos a Dios. Ninguno de nosotros, con todo y pereza, tendríamos la oportunidad de levantarnos a orar. ¿Sabe por qué a ellos les tocaba ir hasta el monte? Porque no tenían lo que tenemos nosotros. Cuando Jesús muere, yo creo que ustedes han leído eso, dice que el velo del templo se rasgó desde arriba hasta abajo. ¿Qué era el velo? Resulta que el templo tenía 3 lugares principales en el que estaba dividido. Tenía más espacios, pero principalmente 3 lugares. Y uno de esos lugares era el llamado lugar santísimo, donde nadie podía entrar, nadie, porque ahí estaba la presencia de Dios. Y solamente un sacerdote, el sumo sacerdote, una vez al año podía entrar a ese lugar, una vez. Pero para eso tenía que hacerse el ritual más ritual del mundo, porque si él entraba con un moquito aquí, caía muerto. Literal. Él tenía que limpiarse, lavarse. Ellos tenían un lavacro que tenía espejos para ellos revisarse todito, que no estuvieran impuros, que no tuvieran suciedad, que estuvieran limpios. Porque si entraban a la presencia de Dios con alguito malo, caían muertos. Y solamente esa persona entraba una vez al templo. ¿Y qué separaba ese espacio del resto del templo? El velo. Cuando Jesús muere, se parte, se rasga el velo. Y escuche esto, ¿se rasga de dónde? De arriba hacia abajo. Cuando uno arranca a rasgar, pues se empieza a abrir donde uno jala. Eso le da a uno a entender que el que rasgó el velo fue Dios.
de arriba hacia abajo. ¿Para qué? ¿Qué simboliza eso? Que ahora todos nosotros, no importa lo feos, chiquitos, gordos, blancos, ojerosos que estemos, tenemos acceso a Dios. No tenemos que ir hasta la montaña como hacía Abraham. No tenemos que subirnos allí a Monserrate. Porque tenemos libre acceso a Dios, libre acceso al Padre. ¿Y qué hacemos con ese libre acceso? Ay, qué pereza levantarse. Ay, qué mamera orar. Uy, no, yo tengo sueño. Eso es lo que hacemos con ese libre acceso. ¿Cuánto hubiera dado Abraham por no tener que echar tanta pata hasta el monte? No tener que haber cargado al chino hasta allá. Pero aún así lo hizo. Y yo creo que tristemente nos pasa como el refrán: lo que no nos cuesta, ustedes se lo saben. Como ya Jesús hizo todo, ya no me toca a mí. Tristemente nos gustaría más que fuera así. Creo que seríamos más obedientes y creo que buscaríamos más de Dios si nos tocara como a Abraham. Si Dios nos dijera: vaya, échese, súbase a Monserrate con frijoles en los zapatos. Sí. Pero solo nos dice: no, levántese, ore 5 minuticos, le hace este versículo, ya, búsqueme, no más. No, eso yo no lo hago. Muy duro, muy difícil. Eso sí es duro. Imagínese uno tener que levantarse de la camita calientico. Les voy a dejar unas frasecitas ya para ir terminando. Los hombres tienen que sudar y sufrir escalando montañas para encontrarse con el propósito de Dios. Los hombres tienen que sufrir y sudar escalando montañas para encontrarse con el propósito de Dios. ¿Cuántos aquí dicen: Dios, yo quiero saber qué con mi vida, para qué me trajiste a este mundo, yo para qué estoy aquí? Solo para trabajar y trabajar y trabajar, como Uribe. ¿Para qué estoy aquí? Creo que todos, si no estoy mal, queremos saber para qué estamos aquí, cuál es nuestro propósito, para qué me trajiste, si soy importante, si tienes un plan conmigo. Y no solo eso, queremos ser bendecidos, queremos dejar de estar sufriendo por deudas, porque no hay plata, porque etcétera. Queremos entender para qué Dios nos trajo aquí. Pero escúcheme, el hombre tiene que sudar y sufrir para encontrar esa respuesta. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo sudamos y sufrimos? Es un sacrificio. Ay, no, es que yo no puedo dejar la cerveza porque es que es tan rica. Es que yo no puedo dejar el cigarro porque es que... No, es que yo no puedo estar yendo cada 8 días a esa iglesia y me ven mis amigos y dirán que qué boleta, ese man ya se volvió allá. El sacrificio no está fácil. Hay que sacrificar, claro que sí. Uy, no, es que dirán mis amigos de la universidad o del colegio si me ven aquí levantando las manos, qué boleta. Cuesta. Miren, el otro día hablaba con Sebas, con el baterista. Con él siempre tenemos discusiones bien chéveres respecto a Dios. Y hablábamos de la búsqueda de Dios, de lo complicado. Hace 8 días Faisal estaba hablando de eso, de cómo hacer para buscar a Dios, ¿no? Y la oración. Y yo le decía, yo creo que unos 28 años buscando de Dios. ¿Por qué digo 28? Que tengo 35, más o menos a los 7, que me acuerde. No me acuerdo si antes. Prácticamente, no todos, pero prácticamente todos los días. ¿Por qué prácticamente? Por lo mismo. Porque hay días que uno le da pereza, porque hay días que uno está de vacaciones, porque hay días que no sé, pasa algo y uno dice, ay, hoy no me levanté a orar. Pero dentro de ese otro resto de días que sí, yo le decía, hay muchos, son más los días en los que uno no siente a Dios. Son más los días en los que uno se levanta y dice, ay, ¿qué digo hoy? Tengo sueño. Son más los días en los que uno no sabe qué decir y se para allá a orar y Señor, aquí estoy. Es más, yo le contaba a él, en mi caso a mí me tocó orar caminando. Literal, yo oro caminando así. Y voy hablando y voy caminando. Porque si yo me arrodillo o si me siento me duermo. Literal. Es verdad, no es un chiste, de verdad es así.
Entonces yo me levanto y lo que dure orando, duro dando vueltas en el cuarto donde estoy, orando, pidiéndole a Dios que me revele. ¿Es fácil? No. Por eso les digo, hay días que uno no quiere, hay días que uno no siente, hay días que uno le da pereza, hay días que uno no escucha nada, hay días que uno no sabe qué decir. Pero es que el tema no es eso, no es sentir, es obedecer. Y hablábamos con Sebas de la fe. Esto tiene que ver con fe. Ay, no, es que yo estoy aquí en la iglesia y todos levantan las manos y cantan a Dios, pero yo no siento nada, siento es una vergüenza de que me van haciendo eso. No es de sentir, es de fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, de lo que no veo. Ay, ¿por qué levantan las manos ahí? ¿Ya vieron a Dios? ¿Dónde está? No lo hemos visto, pero creemos que Él está aquí. Por eso nos entregamos a Él, por eso levantamos las manos, por eso damos la mejor adoración, porque creemos. ¿Y sabe qué es lo que pasa cuando uno cree y obedece? Que Dios corresponde a eso, así como correspondió a Abraham. ¿Usted cree que Abraham veía? O sea, él sabía, Dios le dijo, vaya a sacrificar a su hijo, y Dios, sí, es que yo sé que luego Dios va a enviar un carnero y se va a aparecer desde el cielo y me va a decir, no, deténlo, y después me va a decir, entonces por eso voy a ir. Nunca. En su mente no estaba eso, estaba todo lo que a usted se le pueda ocurrir y que se nos pueda ocurrir a nosotros. ¿Se acuerdan que les dije que Elías había subido al monte a deprimirse? Voy a tocar, eso no estaba dentro de la prédica, pero quiero tocarlo un momentico. Elías convoca a todos los profetas de Baal y Astarte, un poco no, y solo había un profeta de Jehová, que era Elías. Y entonces él dice, se para en el monte, otro monte, en la cima del monte, y dice, listo, vamos a hacer algo, vamos a hacer un concurso, el primer reality de la historia. ¿Listo? Vamos a hacer cada uno un altar. ¿Listo? Ponemos ahí construimos el altar, montamos la madera, echamos ahí el cordero o lo que vayamos a sacrificar, y el Dios que primero mande fuego, que queme ese sacrificio, pues es el Dios de verdad. Y primero le toca a los profetas de Baal y Astarte. Perdónenme, no recuerdo el número, pero eran un poco, no sé si 40,000, 4,000, algo así, 4,400. Gracias para los que sí estudian la Biblia, perdón. 400, bueno, un poco. Y él solito. Y dice que toda la mañana estuvieron ahí dándoles. Y se rasgaban la ropa y gritaban y sí, sálvanos. Y dice que tanto fue así que Elías se le burlaba, imagínense. Elías se le reía, ¿qué es que su Dios está durmiendo? Vaya, despiértelo, si es que de pronto está dormido. Y les echaba chistes y se las montaba. No pasó nada, obviamente. Y cuando le toca a Elías dice, llenen esa vaina de agua. Tampoco me acuerdo el número de cántaros, ¿alguien se acuerda? No, no se acuerdan. Bueno, dice, traigan un poco de cántaros, y dice que le echaron agua a la ofrenda, al sacrificio. O sea, para que no se queme, o sea, para ponerla más difícil, ¿no? Y dice que tanto que escurría el agua de la montaña, del altar, escurría el agua. Y Elías, es que nivel, esa historia es bacana. Elías hace una pequeña oración y le dice, muéstrale a todos hoy que tú eres el Dios verdadero. ¡Pra! Se totea esa vaina, desciende fuego del cielo, y dice que salió volando todo y que hasta las piedras se quemaron del poder que descendió del cielo. Y entonces Elías, como era así todo Elías, ¿no? Modo Elías, dice, listo, chinos, ¿ya vieron quién es el Dios verdadero? Sí, Jehová, listo, ¿cuánto es eso? Y mátenlos. Y dice que cogieron a todos esos 400, gracias, 450 profetas, los bajaron al arroyo de Kerif y a todos los dejaron ahí. Esto viene de que Elías en algún momento había dicho, hasta que yo no diga que haya lluvia, no va a llover. Y efectivamente no había llovido en la tierra. Entonces ahí sale Elías corriendo y se sube al monte Carmelo y ora y dice, Señor, que venga la lluvia. Dice que lo hizo 7 veces, si no estoy mal, hasta que vino la lluvia y empezó a llover. Y dice que él se fue y luego se fue al otro monte, a donde les estaba diciendo, el monte Sinaí, si no estoy mal, perdónenme, lo confirmo. Sí, el monte Sinaí, que es el mismo monte Oreb.
y se va al monte Oreb, al mismo monte Sinaí, y se mete en una cueva. ¿A qué? A llorar. Y es increíble creerlo, porque es que es Elías, que acaba de matar, o bueno, le dijo a todos que mataran 450 profetas de Baal porque había descendido fuego del cielo y se les había burlado en la cara y tales, era el malote. Y está metido en una cueva llorando. Y está metido en una cueva diciéndole: Dios, pero estoy yo solito, nadie está conmigo, todo el mundo me quiere matar a mí, porque yo creo en ti, soy el único que te sirvo y soy el único que te busco, y por eso quieren acabar conmigo. Y llora, literal, no me lo estoy inventando. Elías tampoco lo entendía, Elías tampoco veía, y había acabado de ver el fuego descender del cielo, y había acabado de orar por la lluvia y empezó a llover, y estaba ya llorando porque no entendía, pero estaba ahí. Ese es el cuento con Dios. El cuento con Dios no es entender lo que Él hace, ni ver, porque eso no es fe. Entonces la fe es no ver, no entender, decir: pero ¿qué está haciendo Dios? Ni idea, pero igual yo. Eso es, así es con Dios. Lo que les digo, que creen que pensaría Abraham, y con todo respeto de Dios, Dios está loco, me dice que me va a bendecir y luego me pide que mate al con el que me va a bendecir. ¿Eso quién lo entiende? Él no veía todo lo contrario, pero ¿qué hacía? Obedecía. Elías no veía, pero obedeció. Jesús no quería. ¿Sí sabían? ¿Sí sabían que no quería? Cuando Jesús va a orar, ¿qué dice? Si es posible, pasa de mí esta copa. Es decir, si se puede, si hay otra solución, si no me toca morirme, porfa que no me toque morirme. Pero luego dice: pero que se haga tu voluntad. ¿Y qué nos pasa a nosotros cuando no se hace lo que nosotros queremos? Dios, es que yo te pido que me salga ese trabajo y no salió. Yo sabía que ese Dios era pura mentira, puro cuento. Y no solo con eso, perdón, aquí me meto en un terreno delicado, pero también es cierto. ¿Qué pasa cuando no se cura el familiar? ¿Qué pasa cuando no llega la sanidad? ¿Qué pasa cuando esa persona que le hemos pedido a Dios que la sane, muere? Yo sabía que eso era puro cuento. Eso de Dios es falso. Pero ahí vuelve lo mismo. No es ver, es creer. Porque no conocemos los planes de Dios, porque no sabemos cómo Él se mueve, porque en su soberanía Él tiene derecho y autoridad sobre nuestra vida y sobre la muerte también, porque recuerde que cuando Jesús murió dice que Él descendió y le arrebató las llaves de la muerte, ¿verdad? Pero ¿nos soltamos en fe? ¿Nos soltamos en su soberanía o queremos que sea como nosotros queremos? ¿O hacemos lo que había hecho Abraham antes? ¿Se acuerdan? ¿Qué había hecho Abraham antes? No, pues Dios no me dio el chino, ¿cierto? Y la esposa le dijo: no, pues Dios no le dio el chino, tome, acuéstese con mi sirvienta, y ahí le solucionamos a Dios. Y Abraham, pues tan bravo él, ¿no? Ay, no, que me va a poner en ese martirio. Bueno, ¿qué dijo, más chica? Hagámosle. ¿Y sabe qué pasó cuando Abraham quiso hacer lo que él quiso y solucionarle a Dios? Porque no veía. ¿Quién nació ahí? ¿Recuerdan? Ismael. Y hasta el día de hoy, todas esas noticias que ustedes siguen viendo, que allá en el oriente, que Israel que está agarrado con que la franja de Gaza, todo eso es la misma guerra de Ismael con Israel, porque le quiso solucionar la vida a Dios. Vea qué diferencia lo que sucede cuando creemos en lo que Dios promete y cuando sin ver actuamos en obediencia. Vea lo que resultó de esa obediencia de Abraham, Jesús. Vea lo que resultó de la desobediencia de Abraham, una guerra que hasta el día de hoy sigue. Entonces, la invitación es esa hoy: subamos la montaña. Dios no le va a dar su propósito a un hombre cómodo, nunca, jamás.
Dios no le va a dar. Qué fuerte. Hoy alguien me dijo por ahí, es que en ese trabajo me sacaron de mi comodidad. Dios no le dará su propósito a un hombre cómodo, nunca. No, yo aquí estoy bien, déjeme, pastor, ¿para qué orar? Bueno, se quedará buscando el propósito. Es más, no lo está buscando el propósito, se quedará esperando que se lo den. Si lo quiere anotar, vuelvo y lo repito: Dios no le dará su propósito a un hombre cómodo, nunca jamás. Porque Dios nos llama a subir, a correr riesgos para darnos visión, para darnos ley, dirección y responsabilidad. Y ya para terminar, recuerde que así como Abraham estuvo solo subiendo la montaña y fue obediente sin ver, nosotros también tenemos que caminar solos y subir la montaña todos los días. Este es un camino de obediencia y de soledad. Esto no es de que el pastor me ore, no es de que el líder no me escribió, es que allá no llaman. Eso no es así. ¿Sabe cuándo tenían esa responsabilidad los sacerdotes? Antes de que viniera Jesús. Porque ¿qué tenía que hacer el pueblo? Como no había perdón de pecados, tenían que llevar un animalito, ¿cierto?, al templo del que estábamos hablando ahorita y sacrificarlo para que los pecados, digámoslo así, se transfirieran al animal y murieran, y ahí se perdonaban los pecados, o más bien se tapaban los pecados. Ahí sí le tocaba al sacerdote hacer toda la labor y matar al corderito para que el otro pudiera ser perdonado. Pero desde que Jesús vino ya no. Recuerde que el velo se rasgó de arriba hasta abajo. Eso no es responsabilidad del pastor, eso no es responsabilidad mía, con todo respeto. Eso no es responsabilidad del líder, eso es responsabilidad suya, de cada uno, responsabilidad de mi relación con Dios. Y usted decide si quiere seguir en la comodidad o si quiere ser como Abraham y caminar en obediencia. Usted sabe qué tiene que hacer. Ustedes saben, ustedes lo han visto. Hoy me tocaba predicar sobre formas de adorar a Dios o maneras en alabar a Dios. Pero como se dan cuenta, no fue esa la prédica. ¿Por qué? Porque yo creo que todos las conocemos. Usted sabe que tiene que orar, ¿cierto? Usted sabe que tiene que leer la Biblia. Usted sabe que tiene que buscar a Dios. Usted sabe que hay una parte, y otra vez perdónenme, hay una parte de su dinero que no es suya, es de Dios, porque Él se la dio. Es más, todo es de Él, pero Él solo nos pide una pequeña parte. Usted sabe lo que tiene que hacer. Usted sabe que tiene que levantar sus manos a Él, porque no hay otro que merezca esa adoración, ¿cierto? Usted sabe que Él tiene que ser el primer lugar en su vida. Todos nos sabemos, así sea medias y chancleteado, los 10 mandamientos, ¿sí o no? Así uno no se sepa el orden, pero dice, bueno, no toca robar, no toca matar, toca que Dios sea el primero y no tener ídolos, ¿sí o no? Así sea a medias. Usted sabe. ¿Qué tiene que hacer? Obedecer. No más. Obedecer y no seguir esperando que sea el pastor el que le solucione, que sea el líder, que sea el padrecito, yo qué sé, porque eso no funciona así. Los invito a que oremos. Papá, gracias por este tiempo y porque tú hablas al corazón, porque tú hablas a nuestro corazón. Tú conoces el deseo que tenemos de encontrarte, de conocer la salida, la respuesta, de saber qué hacer con nuestras vidas. No entendemos para dónde vamos, de dónde venimos, ni por qué estamos viviendo la vida que tenemos. Pero lo que sí sabemos, porque nos lo has enseñado hoy, es que si te obedecemos, si caminamos creyéndote a ti aún sin ver, tú eres fiel y justo para perdonarnos. Eres fiel y justo para cumplir tu propósito en nuestras vidas. Y eso es lo que hoy deseamos, que sea tu propósito
propósito moviéndose en nosotros. Y te pedimos perdón por ser perezosos. Y te pedimos perdón por sacar excusas. Y te pedimos perdón por no querer subir la montaña. Te pedimos perdón porque no queremos escalar. No queremos esforzarnos. Porque preferimos quedarnos ahí en el valle donde todo es fácil. Porque preferimos quedarnos esperando a que otro lo solucione y luego solo venir a reclamarte. Perdónanos, perdóname, perdóname. Porque tú ya hiciste todo y yo no quiero hacer nada. Porque tú no solo nos creaste y nos has dado vida, sino que tú armaste un plan para salvarnos. Y cada día nos buscas, me buscas para acercarme a ti. Pero yo soy el que te rechazo. Yo soy el que no quiero esforzarme. Yo soy el que no quiero dedicar tiempo. Yo soy el que no quiero levantarme a orar, a leer tu palabra. No quiero venir a la iglesia, no quiero ofrendar porque me es más fácil estar cómodo. Porque me es más fácil estar tranquilo en casa pensando que estoy haciendo las cosas bien. Pero gracias porque hoy me han mostrado que esa no es la manera, que esa no es la forma, que el camino es la obediencia. Y en la mayor parte del camino, la obediencia solitaria. A partir de hoy, yo quiero invitarlo a que usted se comprometa con Dios, no conmigo, no con el pastor, no con la iglesia, con Dios, porque como les dije, esto es entre usted y Él, nadie más. Yo quiero invitarlo a que usted se comprometa con Él, pero que sea un compromiso que usted cumpla a partir de hoy, de subir la montaña, de caminar en pos de Él, de ser obediente aun cuando no vea, de caminar y aún como le pasó a Elías, cuando no entienda, cuando esté triste, cuando no comprenda, cuando la depresión llegue, cuando la soledad llegue, aún así vaya a sus brazos y lo busque y le diga: Dios, aquí estoy, no entiendo qué haces, no entiendo por qué lo haces, no entiendo qué está pasando, pero te seguiré buscando tu presencia, aún cuando todo lo que está pasando no tiene sentido. Seguiré caminando en pos de ti. Y cada día más. Y cuando llegue a la montaña, a la falda de la montaña, no esperaré que otro me empuje, sino yo me decidiré para buscarte, para caminar cogido de tu mano. Quiero caminar en obediencia a ti, papá. Quiero caminar en obediencia a ti. Quiero entregarte mi vida y te pido hoy que perdones mis pecados. Te pido hoy que perdones mis fallas. Te pido hoy que me limpies, porque hasta el día de hoy he caminado lejos de ti y tú solamente has insistido, solamente me has llamado, me has buscado todos los días cuando te ignoro, cuando cierro mis oídos para no escuchar del que me habla de ti, cuando te doy la espalda porque no quiero saber acerca de ti. Aún así tú has seguido buscándome y por eso te pido perdón y te pido que me ayudes a acercarme a ti, a vivir en tus brazos, a caminar en obediencia.